Bien, entonces vamos a iniciar desde caudal hacia craneal, describiendo a la médula oblonga, tradicionalmente conocida con el nombre de bulbo raquídeo. Todo esto que visualizamos aquí es la médula oblonga, se va a encontrar situada entonces entre la protuberancia hacia arriba y la médula espinal hacia abajo. Los límites de la médula oblonga van a ser hacia arriba el surco bulbo protuberancial o bulbo pontino, que es este que encontramos aquí, y hacia abajo el límite se va a corresponder con el borde superior de la decusación de las pirámides. Esta es la decusación de la vía córtico-espinal o vía piramidal. Bien, claramente se visualiza de la configuración externa, y hacia abajo ya nos encontramos con la estructura de la médula espinal. Entonces acá surge un elemento importante que hay que tener en cuenta, y es un detalle. El límite superior entonces de la médula espinal no va a ser el foramen magno, ¿sí? No va a ser el foramen occipital, sino que va a estar constituido por el borde superior de la decusación de las pirámides, que se corresponde con el borde superior de C1, ¿bien? El borde superior del atlas. Esta estructura, la médula oblonga, tiene aproximadamente 27 centímetros de longitud y 6 centímetros de ancho. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entonces de su configuración externa? En principio lo que estamos visualizando aquí es la totalidad de su cara anterior. Bien, tiene para su descripción una cara anterior, que es la que estamos viendo, una cara lateral, que es la que encontramos aquí, y luego tiene una cara posterior que la vamos a visualizar en la diapositiva siguiente. Entonces, lo primero con lo que nos encontramos aquí en esta vista anterior son con estos dos cordones, que van a estar constituidos por fascículos nerviosos de la vía piramidal, que se van a llamar rodetes piramidales o eminencias piramidales, ¿sí? Estas son las pirámides vulvares. Por aquí circula entonces el tracto córtico-espinal. En este sector se decusa ya esas fibras procedentes del tracto córtico-espinal. En la región central, separando entonces cada una de esas pirámides vulvares, encontramos un surco que se conoce con el nombre de surco medio anterior o fisura media anterior, que luego se va a prolongar hacia la médula espinal, también con el nombre de surco medio anterior. Por fuera de la pirámide vulvar, tanto hacia la derecha como a la izquierda, nos vamos a encontrar con una estructura, una eminencia en forma de aceituna, que recibe el nombre de oliva vulvar. La oliva vulvar va a estar delimitada por dos surcos. Un surco aquí, que se sitúa por delante de la oliva y que entonces se llama surco preolivar, y un surco que se sitúa por detrás de la oliva, que se conoce con el nombre de surco retroolivar. Estos dos surcos son importantes, ya que permiten el origen aparente de nervios craneales. Aquí vemos entonces al surco preolivar y vemos a las raíces de origen del 12 nervio craneal, es decir, el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es un nervio motor, encargado de inervar músculos motores de la lengua. Hacia el lateral, en este sector vemos al surco retroolivar, y hacia arriba vemos a la fosita supraolivar, situado en el segmento lateral del surco bulbo protuberancial o bulbo pontino. En este sector, en la fosita supraolivar, van a emerger tres nervios, dos nervios craneales y un nervio accesorio. Este nervio que emerge aquí en este sector se corresponde con el nervio craneal 7, es decir, el nervio facial. Bien. Luego encontramos aquí en este sector un pequeño nervio, que es un nervio accesorio, denominado nervio intermedio actualmente, tradicionalmente conocido con el nombre de nervio intermediario de Grisberg, también llamado nervio 7 bis o nervio 7 medio. Y por fuera del intermediario de Grisberg vemos esta raíz nerviosa que se corresponde con el origen aparente del nervio vestíbulo coclear. Cada uno de estos nervios entonces en su origen aparente dirigiéndose hacia su trayecto, el nervio 7 dirigiéndose hacia el conducto auditivo interno, junto con el intermediario de Wilsberg y con el vestíbulo coclear. ¿Sí? El vestíbulo coclear colaborando con la vía acústica, la vía auditiva y la vía vestibular. Bien, en este sector, en la línea media del surco bulbo protuberancial, nos encontramos con este foramen, que clásicamente recibe el nombre de foramen ciego de Big Dacir, y actualmente simplemente se llama foramen ciego. No tiene ninguna particularidad, simplemente es un foramen dispuesto en el sector medio, sector central, del surco bulbo protuberancial. Y justo por fuera del surco bulbo protuberancial vemos aquí el origen de este nervio craneal, que se corresponde con el 6, el abducens, tradicionalmente también conocido con el nombre de motor ocular externo. ¿Sí? Este también es un nervio motor que se encarga de la inervación del recto lateral. Nos permite dirigir el globo ocular hacia afuera, la desviación lateral.
Bien, este es el músculo motor ocular externo, tradicionalmente conocido con el nombre de... este es el motor ocular externo, actualmente conocido con el nombre de abducens. Ya por fuera y por debajo del origen de el 7, el 7 bis y el 8, en todo este sector nos encontramos con la raíz craneal de origen del nervio vago. Esta es la raíz craneal de origen del nervio vago, y ya por debajo de la raíz de origen aparente del nervio 12 nos encontramos acá, en este sector, con el nervio accesorio o espinal. El nervio accesorio espinal, que en esta ilustración es este, fíjense que tiene varias raíces de origen aparente, emerge de los segmentos de la médula cervical alta. Desde allí ingresa a través del foramen magno y se dirige hacia el foramen yugular o rasgado posterior. Ya en esta vista, que sería una vista anterolateral, en este caso lo que vamos a describir es un reparo de la cara lateral de la médula oblonga, nos encontramos aquí con el tubérculo ceniciento de Rolando, actualmente simplemente conocido con el nombre de tubérculo ceniciento, que es este pequeño que vemos acá, referenciado con el número 6. El tubérculo ceniciento de Rolando se corresponde con el origen real del núcleo vulvar del trigémino, ¿sí? Este es el núcleo vulvar del trigémino, que luego sus fibras se dirigirán hacia arriba para encontrarse con el núcleo sensitivo real de dicho nervio, del nervio trigémino. Bien, en la cara posterior del bulbo raquídeo o de la médula oblonga nos vamos a encontrar con estas estructuras, con estos reparos. Para ubicarnos, vamos a decir que esto es el foramen magno, actualmente llamado foramen occipital simplemente. Estas son las arterias vertebrales, ¿sí? Perforando la membrana atlanto-occipital posterior, y luego aquí forman las dos a través de su comunicación o anastomosis a la arteria basilar. Esto es el tronco basilar, entonces esta es la apófisis basilar del occipital. Este es el foramen yugular o rasgado posterior. Este es el conducto auditivo interno. Bien, y todo esto es cara posterior de la médula oblonga. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este sector? Nos vamos a encontrar en principio con una estructura en forma de pluma, que la vemos aquí, que recibe el nombre clásico de calamus o cálamo, ¿sí? Cálamo en griego significa pluma. Bien, de allí el nombre de esta estructura que tiene forma de pluma, son dos, una derecha y otra izquierda. En ese sector vemos la llegada de estas pequeñas estrías que reciben el nombre de estrías acústicas, estrías medulares o recibiendo el nombre clásico de barbas del cálamo. Se encuentran llegando allí hacia el cálamo y van a formar parte de la vía auditiva, ¿sí? Proceden del nervio vestíbulo coclear, específicamente de la raíz coclear o raíz auditiva del octavo nervio craneal. En este sector se forma un pequeño cuello, lo que sería el cuellito de la pluma, y se juntan ambos dos cuellos de la pluma, configurando en este sector, referenciado con el número 10, vamos a hacer un poquito de zoom, configurando aquí en este sector, referenciado con el número 10, una estructura que se llama obex, ¿sí? Se escribe, a ver si tengo para escribir, se escribe de esta manera. Entonces, en este sector se va a configurar el obex. Bien, se corresponde con la unión de los dos cálamos, de los dos cuellitos del cálamo. Y por último acá, referenciado con el número 15, vemos un pequeño corpúsculo de sustancia gris que se corresponde con la comunicación de las dos mitades de las pirámides vulvares, ¿sí? Allí las podemos visualizar, la comunicación de las dos pirámides vulvares. Bien, vamos a borrar esto que hice acá. Bien, un dato importante a destacar que todo este sector que se corresponde con la cara posterior de la médula oblonga no sería visible sin la extracción del cerebelo. Y todo esto va a constituir la fosa romboidal, que se corresponde con el cuarto ventrículo. Para eso vamos a pasar algunas diapositivas y vamos a ver esto que encontramos acá. Fíjense que en esta ilustración claramente se puede visualizar cómo se ha extraído al cerebelo para la visualización de la cara posterior de el bulbo raquídeo o médula oblonga. Estas son las estrías acústicas o estrías medulares que representan el límite entre protuberancia o puente y bulbo raquídeo. Entonces, esto se corresponde con el piso del cuarto ventrículo. Todo esto es entonces cuarto ventrículo. Recordemos que por el cuarto ventrículo circula líquido cefalorraquídeo. ¿Qué estructuras nos vamos a encontrar en este sector?
¿sí? Que sería el triángulo inferior de la fosa romboidal del cuarto ventrículo, nos vamos a encontrar con una división del cálamo por un pequeño surco que se llama surco medio, en dos regiones, una región medial y una región lateral, que se llaman ala blanca interna y ala blanca externa. En el ala blanca interna vamos a ver al trígono del hipogloso, bien, ya que allí se origina realmente el nervio 12, el nervio hipogloso. Y hacia afuera nos vamos a encontrar con el núcleo de origen, o el trígono en realidad, el trígono de origen del núcleo intercalado, ¿sí? En este sector va a ser el trígono de origen del núcleo intercalado. Entonces, hacia medial, el núcleo de origen del 12 y hacia lateral, el núcleo de origen, en realidad sería el sector de origen del núcleo intercalado, que se corresponde con núcleos accesorios del nervio 12, el nervio hipogloso. Entonces, fíjense en este esquema, podemos ver cómo claramente se encuentra dividido por este surco anterior, el ala blanca interna, que da origen al trígono del hipogloso, y hacia afuera, el ala blanca externa, el trígono perihipogloso o el núcleo intercalado. Acá nos encontramos con este cuello de la unión de los dos cálamos, de las dos plumitas, que habíamos dicho que se llama óbex, ¿sí? Hacia abajo ya esta estructura que se correspondería con el cuarto ventrículo, esto que encontramos aquí sería el cuarto ventrículo, hacia abajo ya esto se continuaría con el conducto del epéndimo o conducto ependimario, a través del cual circula el líquido cefalorraquídeo por la médula espinal, ¿sí? Esto es una relación importante, hacia caudal ya se continúa como conducto ependimario. Hacia arriba sería el triángulo superior de la fosa romboidal, que sería esto, correspondido con la cara posterior de la protuberancia. Por lo tanto, no lo vamos a describir ahora. Bien, entonces, pasando ya esta diapositiva, tendríamos a la base del bulbo raquídeo y al vértice del bulbo raquídeo. Si el vértice es inferior y la base es superior. Fíjense cómo acá están un poquito más distinguidos los elementos anteriormente descritos, ¿no? El surco medio anterior, el surco preolivar, el surco retroolivar, toda esta es la extensión de la oliva, el surco bulbopontino, y acá ya estaría la decusación de las pirámides, ¿no? Borde superior de la decusación de las pirámides, en donde se van a decusar aproximadamente del 70 al 90% de las fibras de la vía corticoespinal. Bien, algunos autores dicen 70, otros autores dicen 90. Entonces, surco bulbopontino, el origen del 6, 7, intermedio y 8. Esto que acabamos de mencionar es pregunta de examen, ¿sí? ¿Qué nervios se originan del surco bulbopontino o bulbo protuberancial? El motor ocular externo o abducens, actualmente llamado, el nervio facial, el intermedio o 7 bis y el vestíbulo coclear. Pregunta de examen. Del surco retroolivar se origina entonces el nervio hipogloso, el 12, encargado de la inervación de los músculos de la lengua. Este nervio desde su origen se dirige hacia el conducto del hipogloso o conducto condilo anterior y se dirige después hacia los músculos de la lengua, haciendo sinapsis con el plexo cervical profundo. Y aquí tenemos en la extensión de lo que sería el surco retroolivar hacia caudal, el origen aparente del nervio 11, el accesorio o espinal. El accesorio espinal tiene la significancia de un nervio justamente espinal o raquídeo, ¿sí? Se encarga de la inervación de dos músculos estriados esqueléticos, que son el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Esta sería la base, correspondida con el surco bulbopontino, y el vértice ya se continúa con la médula espinal, en donde encontramos la decusación de las pirámides, como ya hemos mencionado. Esto es cara posterior, ya extraído el cerebelo, y la extensión de los surcos anteriormente mencionados.